Hola, mi nombre es Inauri Portundo Cárdenas, trabajo acá en el Museo Casa de África como especialista en museología y soy máster en gestión y conservación del patrimonio. Este museo se dedica específicamente a preservar el legado histórico y cultural africano en Cuba, desde que se conoce a Cuba como nación en aquel supuesto descubrimiento hasta la actualidad. Son muchos los lazos de Cuba con África que no se pueden obviar cuando se habla de la historia de nuestra nación. Tenemos una referencia que la primera llegada de los esclavizados africanos a Cuba se remonta al siglo XVI, por allá por 1513, y que estos llegaban específicamente desde España. O sea, ya en España había una estructura de esclavitud africana, de esclavizados utilizados para las labores domésticas y otros elementos vinculados con el desarrollo del reino en aquel instante, y que en este nuevo mundo comenzaban a ser necesarios, básicamente por el exterminio de los nativos que existían en las islas de América Latina y todos los países que estaban siendo, o sea, todas las naciones, las regiones que estaban siendo supuestamente descubiertas. Por tanto, no se puede hablar de la historia de Cuba si no se habla de África, porque desde el mismo comienzo están los africanos junto a nosotros. En Cuba, hablar de África va más allá del color de la piel, realmente forma parte del desarrollo, evolución e identidad de nuestra nación. Las recientes investigaciones que se vinculan con este museo, que provienen de múltiples factores, provienen de múltiples equipos disciplinarios, vamos a ver de que hablan de más de 87 grupos étnicos africanos en calidad de esclavizados que llegan a la isla en estas condiciones, y que todos ellos, a partir de la sobrevivencia cultural, un proceso también, ¿por qué no?, de resiliencia, que es un término muy contemporáneo, ha ayudado a que este tipo de cultura persista dentro de la cultura cubana. Es por eso que estos más de 87 grupos étnicos africanos es imposible dilucidar todos y cada uno de ellos en elementos específicos, porque si bien África es un gran continente lleno de matices, de esa misma forma también llegó la esclavitud a Cuba. Dos elementos importantes que vale destacar es, por ejemplo, cómo la esclavitud a su vez en Cuba se subdividió entre una esclavitud plantacionista dedicada a las zonas rurales y además una esclavitud urbana dedicada específicamente a los centros urbanos, en un primer inicio al desarrollo de las 7 primeras villas. La Habana está próxima en unas horas a cumplir 500 años y es el resultado también de la mano de obra esclava, y eso nos dice también de que la esclavitud no fue un proceso al azar. Los esclavizados africanos que eran extraídos y arrancados de su tierra venían a cumplir una función específica en correspondencia con lo que quería aquel imperio español de ultramar. Es por eso que cuando hablamos de esta esclavitud urbana no podemos dejar de reconocer de que había manos y mentes brillantes detrás de cada mampuesto, trabajando, ¿por qué no?, en la herrería, en las edificaciones que tienen estilos moriscos y que vienen propiamente de toda esa simbiosis que ya había atravesado también esa esclavitud africana inicial por la propia España, como ya habíamos planteado. Si bien los elementos culturales son elementos vinculados a la resistencia, tenemos que mencionar, o no podemos dejar de mencionar, cómo la religión como forma de la conciencia social se convierte en una gran plataforma de la cual emergen otras manifestaciones culturales de raíz o matriz africana que persisten hasta la actualidad. La religiosidad popular en Cuba, preferimos hablar de religiosidad popular de matriz africana y no, digamos, absolutizarlo con religión afrocubana, porque hay mucha mezcla, hay muchos aportes ya hoy día de la parte propiamente cubana, de los estados en Cuba, que se mantiene, persiste y que además tiene un gran arraigo dentro de la población. Popular además porque son elementos que se van a encontrar a lo largo y ancho de toda la isla, que no están vinculados a una comunidad específica, a una raza específica o a un estatus social determinado. Los practicantes están diseminados por toda la sociedad y pueden formar parte de cualquiera de los individuos que usted puede encontrar en Cuba cualquiera de sus días. Es por eso que preferimos hablar de religiones populares de matriz africana, todo también como un sistema religioso que va desde el bautizo a la Iglesia Católica hacia otros, hacia otros ritos de iniciación
que van engarzando la visualidad que ha visto también esta religiosidad de matriz africana encauzada en 3 elementos fundamentales, lo yoruba, lo congo y lo carabalí. Pero que estos, si bien responden a una especie de, digamos, de vía más fácil para agrupar aquellos tantos grupos étnicos que ya habíamos mencionado, también es una forma de ver los grupos que eran mayoría dentro de la población esclava en Cuba, que no fue poca. Es por eso que desde este sistema religioso del cual vamos a estar hablando, vamos a encontrar este bautismo en la Iglesia Católica, después la práctica del espiritismo, como expresión incluso de los elementos etnoculturales más presentes, más fáciles de identificar en la composición cultural cubana, dicho sea de paso, la influencia del bantuismo en la regla de Palomonte o Congo, que si bien Congo responde a una región hoy geográfica determinada o a 2 naciones específicas, en el momento de la conquista y colonización respondían a un gran imperio que ubicaba todo el centro de África. Posteriormente, la influencia de la regla de Ocha o la práctica de la regla de Ocha, Ifá o santería, como se le conoce, que tiene más una visualidad yoruba, pero los yorubas realmente no fueron los únicos dentro de su gran imperio. Fue un imperio que en el África subsahariana, al noroeste, absorbió otros reinos de renombre como el reino de Benin, el reino de Dahomey, el reino malí, y entonces fueron elementos que ya estos esclavizados vienen transculturados y también con absorciones desde el punto de vista cultural de otras grandes o pequeñas culturas de origen africano más auténtico. En el caso de la regla de Ocho santería, es una visualidad en la sociedad cubana muy fácil de identificar por las vestimentas. Los iniciados van vestidos de blanco, la utilización de brazaletes, collares, cuyas cuentas y colores van identificando cada oricha, deidad o protección que tiene que ver con este iniciado, y cómo a su vez estos determinados rangos permiten de que no se abandone el rango anterior. O sea, hay una recurrencia en función de dar solución a determinadas características, de condiciones de vida del ser humano, porque estamos hablando de una práctica que para nosotros es mística, es espiritual, pero también tiene mucho contenido terrenal. Y como la influencia también de otros grupos étnicos, en este caso los carabalíes, que como grupo étnico no responden a una etnia así, los carabalíes, sino más bien es un topónimo que viene desde la región del Viejo Calabar, que ubica hoy la frontera entre Nigeria y Camerún, y el grupo étnico específico son los Igbo. Los Igbo ya habían llegado a Cuba anteriormente, hombres y mujeres, pero que en una última oleada, después de la década del 20 del siglo XIX, cuando queda abolida la trata pero no la esclavitud, se hacen necesarios brazos fuertes para trabajar en los puertos, fuertes y jóvenes por supuesto, para trabajar en la actividad portuaria en Cuba, porque la exportación de la caña de azúcar se hizo tan necesario como la producción en las plantaciones. Estos hombres adaptados al trabajo mancomunado, con cofradías y hermandades allá en la madre África, los que sobrevivieron pudieron entonces reproducir este tipo de práctica cultural que aquí se ve expresada en la sociedad secreta bacuana. Ya hoy no tan secreta, pero cuyos ritos de iniciación sí son bien preservados con gran recelo por cada uno de sus practicantes. Es una hermandad destinada solo para hombres, porque fueron hombres los que llegaron en esta última oleada necesaria. Pues repito, la esclavitud es un proceso consciente por parte de los colonizadores y los conquistadores españoles en cada uno de los momentos en que era necesario un tipo de esclavo, por así decirlo, o un tipo de individuo con determinadas habilidades. Entonces era este el que se extraía. Muchas veces se piensa de manera trivial que era cazar al azar un grupo de individuos en una selva o en un territorio agreste y cruzarlo al otro lado del Atlántico, pero para nada era así. Era pensar en que este imperio español de ultramar había que edificarlo a toda costa, y Cuba es un ejemplo, pero el resto de las naciones de América Latina tuvieron presencia africana en mayor o menor
medida bajo esta misma metodología, por así mencionarlo. Entonces, evidentemente, estos carabalíes o esta sociedad vacua en la que se ve reproducida este momento histórico hoy es expresión de esa necesidad en aquel momento y cómo aquellos hombres lograron sobrevivir, no solamente al trasiego desde las costas africanas, sino también versar y legar toda su sabiduría, su conocimiento en correspondencia con este tipo de sociedad. De manera general, practicante o no, iniciado o no, las culturas de matriz africana en Cuba inciden en todo el desarrollo de la cultura. Dígase en la pintura, en las artes, en la culinaria, en la forma del vestir, en elementos incluso hasta de vocablos que se utilizan en determinadas zonas, porque realmente no, el idioma oficial que se habla en Cuba es el idioma español y no tenemos comunidades etnolingüísticas que hablen un dialecto específico vinculado con África. Más bien esto ha quedado como dentro de la tradición oral como la llamada lengua de relación, cuyos vocablos de matriz africana se mantienen para las liturgias y ceremonias, digamos, más secretas, más sagradas, más formales. Pero es muy fácil que usted pueda asistir a un espectáculo artístico y encontrar estos tambores sagrados reproducidos ya para un formato de una orquesta, por así decirlo, y cantos que tienen que ver con la religiosidad, pero que son adaptados para ponerlo para la puesta en escena pública. Y entonces es un ejemplo de ver cómo África no queda obviada dentro de la cultura cubana, cómo de una forma u otra siempre hay una presencia e influencia africana en cada uno de los elementos y los aspectos de la vida de cada cubano y, ¿por qué no?, también de todas aquellas personas que nos visitan y pueden acercarse o aproximarse a cualquiera de estos conocimientos, también siempre quedan interesados por conocer más, por las características específicas que tiene cada una de estas prácticas hoy en Cuba, que son prácticas, siempre hablamos de un patrimonio cultural vivo. O sea, no estamos hablando de mitos, no estamos hablando de prácticas pasadas, estamos hablando de una realidad que persiste con la sociedad cubana y que ha evolucionado de conjunto con ella. En la música, por ejemplo, el espacio sagrado que conocemos popularmente en Cuba como un toque de santo, digamos que va desde la ofrenda, en mi criterio, o sea, es una ofrenda que se le está haciendo a la deidad determinada, una cumplimentación que está haciendo este iniciado y lo hace a través de la música, no solamente para agasajar a la orilla, sino también para hacer un proceso de purificación de este iniciado y de todos los que van a participar. Es muy recurrente escuchar de que en los toques de santo las personas tienen que bailar, no puede haber nadie sentado, pero forma parte de que este movimiento es una especie también de despojo de malas influencias, de elementos adversos a nuestras realidades o lo que no quisiéramos atravesar en un momento determinado. Los tambores batá, que son los que se utilizan para los toques de santo, vinculados con la regla de 8 o santería. Los tambores batá están compuestos por 3, el mayor llamado Iyá, el mediano llamado Itótele y el pequeño llamado Cóncoro. El Iyá siempre va a marcar la pauta melódica y el resto va a seguir con ritmos percutores. Son tambores bimembranófonos que se percuten o se tocan de manera en posición horizontal, o sea, en posición horizontal el instrumento, y están reservados única y exclusivamente para hombres en el terreno litúrgico. Sin embargo, usted puede encontrar orquestas femeninas en Cuba donde las mujeres tocan los tambores batá y hacen una representación artística de este toque de santo sagrado del que hablamos. El toque de santo se utiliza para iniciar, para dar conocimiento de que hay un nuevo iniciado también en una gran comunidad, o darle conocimiento a esos ancestros, a esos orichas, pero estas reproducciones artísticas que se hacen donde vamos a encontrar mujeres, es muy recurrente en Cuba ver que de manera magistral las mujeres también hacen estas interpretaciones de percusión. Vale destacar cómo tanto hombres como mujeres en la parte sagrada o en la parte artística y profesional son elementos que se aprenden a partir de la comunidad y de la familia y que luego, en correspondencia con el interés que tenga cada individuo, ¿por qué no? En Cuba tiene la posibilidad de acceder a una escuela de arte, una escuela de música y convertirse entonces en un percusionista profesional.
pero básicamente son aprendizajes que se adquieren desde la comunidad y desde la familia, porque es una gran comunidad popular la que sostiene todas estas prácticas culturales de matriz africana. A ver, en el caso de otras ritualidades o festividades rituales, vamos a ver, además de los toques de santo, los llamados cajones o bembé, que tienen en su distinción la representatividad de la influencia bantú, que los instrumentos musicales son más rudimentarios, o sea, son instrumentos que corresponden a una necesidad o a un nivel de acceso de los esclavizados en su momento, y cuyos cánticos sí van a estar mezclados con interpretaciones más criollas del español, por así decirlo. Son cánticos que van a evocar y van a buscar el llamado de los espíritus, la forma incluso de bailar. Son danzas más fuertes, por así decirlo, son danzas incluso que a veces parecen como de batalla, de combate, que nos demuestran cómo los esclavizados en todo momento estuvieron dispuestos a esa ansia de libertad, o sea, siempre estar a la expectativa de la presencia o la cercanía del enemigo, y así sucede hoy en otro contexto, por supuesto. Estos toques estos cajones o en vez se le dan al muerto, así es como se le dice, porque están más dirigidos a un espíritu. De lo contrario, en el caso del tambor, está dirigido a una orilla o a una deidad.